mis amados hermanos. Me es de gran gozo poder estar aquí con ustedes y poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, yo quisiera introducir de la siguiente forma. Si nosotros nos damos cuenta a través de la sociedad en que nosotros estamos viviendo, hoy en día se habla mucho y se debate mucho acerca de lo que es el matrimonio. Muchos debaten el matrimonio, si nos damos cuenta, como si fuera alguna institución quien haya creado el matrimonio. La verdadera realidad, mis amados hermanos, es que el matrimonio no lo creó ninguna institución para que algún grupo de personas quiera cambiar lo que ya está establecido. De hecho, el matrimonio, cabe recalcar que no lo creó ninguna persona para que se esté negociando y debatiendo todos los principios que se han establecido en el matrimonio. Es importante mencionar desde el principio de este mensaje que Dios es quien ha establecido el matrimonio. Y los principios que Dios ha establecido en su matrimonio no son negociables. Es muy importante que nosotros podamos entender eso. Dios ha instituido el matrimonio, mis amados hermanos, y lo bendice el matrimonio tanto que la palabra dice que cuando el esposo y la esposa se unen en el matrimonio, lo hacen en un solo ser. Eso, mis amados hermanos, solamente es Dios quien lo puede hacer. Todo lo que necesitamos, de hecho, también saber acerca de toda la información para matrimonios, la Biblia nos da todo, porque fue Dios quien creó la institución del matrimonio. Y para respaldar todo lo que les he estado diciendo, vamos a estar hablando sobre el pasaje de Génesis 2:24. Génesis 2:24 nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Para el desarrollo de este mensaje lo dividiremos en 3 puntos. El primer punto es que Dios establece el matrimonio. El segundo punto es que Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el tercer y último punto es cuando el esposo y la esposa se unen, Dios los hace una sola carne. Comencemos con el primer punto. Dios establece el matrimonio. El versículo bíblico que leímos nos dice que Dios crea el matrimonio. Como yo lo había mencionado desde un principio, ninguna institución, ninguna persona ha creado el matrimonio para querer cambiar lo que está establecido ya en la palabra de Dios. Debemos de dejar bien en claro nuevamente es que Dios es quien ha establecido el matrimonio. Y lo interesante es que vemos que este diseño que Dios ha establecido en el matrimonio, lo vemos desde el principio. Entonces vemos que el matrimonio es algo bien importante para Dios. El segundo punto es que Dios establece el matrimonio solamente entre un hombre y una mujer. Este principio que Dios ha dejado en su palabra, mis amados hermanos, no es negociable, no es debatible, no es para que se lleve a votación. ¿Saben por qué? Porque los principios de Dios no son negociables. Y la palabra bíblica que acabamos de leer es que solamente se va a llamar matrimonio cuando está establecido entre un hombre y una mujer. Este principio que Dios ha dejado en su palabra no es negociable, como les había mencionado, y solamente podemos llamar a matrimonio, solamente se puede llamar a matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. La realidad es que solamente un matrimonio heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer, ¿saben qué va a suceder? Dios lo va a bendecir. Hoy en día, como nosotros nos estamos dando cuenta, el matrimonio está sufriendo muchos ataques a su diseño divino.
pero su palabra es clara y no es negociable con respecto a este tema. Y como tercer y último punto es, cuando el esposo y la esposa se unen, serán un solo ser. Mis amados hermanos, Dios bendice tanto el matrimonio que su palabra dice que cuando el hombre y la mujer se casan, serán una sola carne. Es decir, serán un solo ser. Un matrimonio Dios lo mira como uno mismo. La unión de un solo ser, mis amados hermanos, va más allá de una unión sexual. La unión de un solo ser es algo que solamente Dios lo puede establecer en un matrimonio. Como conclusión, podemos decir que este versículo, Dios nos enseña que Él creó el matrimonio y que Dios solamente va a bendecir un matrimonio entre un hombre y una mujer, y que Dios también mira a un matrimonio como un solo ser. Es importante y cabe mencionar que nos alineemos siempre a lo que los principios de la palabra de Dios nos dicen. Como he mencionado en un principio, hay muchos ataques al matrimonio, hay muchas interrogantes al matrimonio, hay otros grupos que pretenden cambiar el matrimonio, pero cuando nosotros tengamos interrogantes con todo lo que tenga que ver a la formación del matrimonio, debemos de irnos a la bendita palabra de Dios, palabra que no es negociable, y lo que dice ahí, eso debe de ser, porque es quien Dios ha establecido el matrimonio. Dios les bendiga.